también no solo de agua, sino de nutrientes, y que ayuda a enriquecer pues, los ecosistemas del fondo. Una de las cosas que se ha encontrado recientemente es que la famosa gamba roja, tan apreciada por todos, los picos que tienen en reclutamiento están relacionados con la intensidad, en este caso de la tramontana o del mistral, que favorecen, intensifican o no ese efecto cascada. Bueno, este agua, al ir bajando, lo que hace es, porque es densa, se va hacia el fondo y después sale por el Mediterráneo. Es un efecto parecido al que la conocida circulación termoalina que ocurre en el Atlántico y en todos los demás océanos. La famosa corredera, en el caso del Atlántico, se forma un agua por un proceso parecido en la zona de Groenlandia. Hay un hundimiento del agua que va hacia la Antártida y se reparte después o sea, viene agua más cálida desde los trópicos, sube hacia el norte, al llegar al norte se enfría, se hunde y va por el fondo hasta ir. Esta corriente termolina, habréis oído quizá que se habla de si algún día se interrumpe por un proceso el famoso calentamiento global, si hubiese un gran deshielo de los trópicos, el deshielo de los polos, que haría que disminuyese la densidad del agua que se hunde al sur de Groenlandia, podía simplemente esta cinta transportadora pararla. Esto ha ocurrido en la historia de la Tierra varias veces. Hay una película un poco exagerada, pero bueno, me parece que es El día de mañana o algo así que habla de ese tema. Pero esto es algo que ha ocurrido varias veces en la historia. Bien, el resultado de todo esto es una circulación que entraría el agua atlántica por el estrecho de Gibraltar, saldría a la Mediterránea. Con todos estos giros se origina aquí lo que se llama un frente, en este caso el frente Almería-Orán, donde podríamos situar las dos columnas de Hércules. Dos de ellas, de las que el non plus ultra no habría nada más hacia allá. Serían estas dos, que aquí incluso son visibles vía satélite, perdón, no sé muy bien porque hay un poco de luz, pero son detectables incluso con radar. O sea, se ve con radar las dos masas de agua. O sea, es realmente impactante. En el caso del estrecho de Gibraltar, lo que ocurre, si algún día habéis navegado por allá, yo no os lo recomiendo y mucho menos que nadéis por los giros y corrientes que se originan alrededor del Cabo de Trafalgar. Tanto por la orografía como por el tipo de... Bueno, condiciona bastante las corrientes, pero hay también otra discontinuidad que los organismos son incapaces de pasar. Tienen que irse hacia afuera. Y esto lo que origina también actúa como barrera ante cualquier proceso de dispersión. O sea, si la dispersión se hacía, en el caso, lo que decía Darwin, a base de semillas que iban, en el caso de los organismos marinos lo hacen sus larvas. Pero si sus larvas encuentran barreras, que en la tierra podían ser pues montañas o desiertos, en el mar pensamos que es todo, como es azul, pero el color unifica el color, pero los organismos no, y menos sus larvas. Entonces tendríamos que aquí habría una discontinuidad, una barrera, y aquí habría otra. Estas cuatro columnas son las que nos condicionarían, influirían esa capacidad de dispersión de los organismos. Un poco como resumen de lo que os estaba diciendo, imaginaros unos 100.000 años, donde hay un proceso hay una época tanto glacial como interglacial, y ese proceso que os he dicho de circulación del agua ha permanecido más o menos constante, con pequeñas variaciones a lo largo de toda la historia, desde que se abrió el estrecho de Gibraltar por Hércules. Lo que ocurre es que esa entrada del agua mediterránea hacia el Mediterráneo por la superficie, en el periodo glaciar no se paró, pero sí disminuyó la intensidad. Y, en principio, muchas de las especies que entraron en el Atlántico y que son de origen boreal, lo hicieron durante los periodos glaciales, mientras que las subtropicales parece ser que entraron las de origen, digamos, más tropicales entraron en los periodos interglaciales. Para ilustraros un poco esta historia de los hotspots, hay un ejemplo, hay
no siempre es necesario que encontremos, si que estamos estudiando fósiles de peces, que encontrar esos fósiles. Tenemos otros indicadores que nos pueden ilustrar sobre la riqueza o la biodiversidad que existía en un momento dado. En el caso se ha encontrado una correlación muy interesante entre determinados foraminíferos con corales, con manglares, con gasterópodos y después con peces. Con lo cual, dado que los foraminíferos son muy fácilmente estudiables en sus cores y se pueden, digamos, estudiar muchas zonas del globo, es mucho más difícil estudiar la biodiversidad de fósiles de reptiles o de peces. Es mucho más fácil coger un proxy o un mecanismo que nos dé que sea como un elemento, digamos, un testimonio de lo que fue, ¿no? De lo que podía ser. Si encontramos una gran diversidad de foraminíferos, de estos grupos de foraminíferos, es que también habría una gran diversidad de peces y de otros organismos. Pues este estudio que se ha hecho por todo lo que era el mar de Tetis en su momento, que en el Eoceno era digamos, en el Eoceno, la distribución de especies, el hotspot del mar de Tetis, estaba en lo que es hoy día el Mediterráneo, para después pasar durante el Mioceno a lo que es el mar de Arabia, y ya empezaba la gran riqueza del famoso triángulo de biodiversidad que es el sudoeste asiático, ¿no? Y actualmente se mantiene solamente esta zona de alta diversidad. Pero el Mediterráneo sí que tuvo en su momento una elevadísima diversidad. Hay registros fósiles, hay un yacimiento realmente muy bueno, probablemente de los mejores del mundo en cuanto a peces, en el monte Volca, en el norte de Italia, de la época del Eoceno Medio, donde se puede ver qué tipo de fauna de peces había en aquel entonces. Y era una fauna típicamente de arrecife de coral, algo distinto, no había tantos zomacéntridos como hay actualmente, pero sí grupos que actualmente en el Mediterráneo apenas están, algunos sí, pero a muchos de ellos no. En el momento actual, ¿cómo son nuestros endemismos? En este caso, de los peces. Casi todos los endemismos que tenemos en el Mediterráneo son de pequeño tamaño y la mayoría de ellos son litorales. Pensemos que la gran mayoría son de menos, no se ve muy bien la figura, son menores de 10 centímetros. Son casi todos lóbidos, lénidos, pequeños peces. Y casi todos litorales. Si lo comparamos con los que hay en el noratlántico, la parte europea, por ejemplo, hay muchos menos y la dispersión de tamaños es mayor, ¿no? ¿Pero qué características tienen? Me estoy concentrando en los peces, pero porque son los más conocidos y los más visiblemente muestreables. Son especies litorales, tienen huevos bentónicos. Esto puede parecer una tontería, pero condiciona bastante la capacidad de dispersión. Los huevos de muchas de las especies son pelágicos también, con lo cual aumentas tu capacidad de dispersión. La mayoría de los endemismos de estos huevos son bentónicos. Las larvas son de corta vida, y por lo tanto son especies además de poca movilidad. No son especies, la mayoría de los blénidos o de góvidos, que son la gran mayoría, tienen una movilidad muy pequeña. No son especies de gran... su capacidad de dispersión es reducida. Ponen nidos, como los pájaros, pero esto les confiere una capacidad de dispersión limitada. Si empezamos a utilizar esas técnicas moleculares de las que hablamos antiguamente, podemos intentar ver cuándo se originaron o cuándo se separaron de los linajes que se encuentran en otras partes del globo. Las técnicas moleculares, aunque ahí están muy sujetas a discusión, sobre todo para intentar establecer esos relojes moleculares que nos pueden decir... Lo tenemos muy fácil con los isótopos estables y los isótopos radioactivos que podemos ver con carbono 14, qué edad tenía un fósil o qué edad tenía un determinado estrato, pero en el caso de las técnicas moleculares son relojes que están todavía por testar. Pero parece que hay ciertas indicaciones que nos pueden ayudar a ver si se originaron en una época o en otra. Y en el caso de los